Esta es la Torre Maestría, amada por unos, odiada por otros. Vamos a ver qué es vivir en el edificio con más apartamentos de todo Montreal. 1700 unidades, 2 torres, incluyendo la pasarela residencial más alta de todo Norteamérica. Vamos a tratar de colarnos en una jornada de puertas abiertas a ver qué nos encontramos por ahí, esperando que no nos echen. Vamos a ver cuántos riñones tenemos que vender para vivir, sea en un estudio, en un apartamento pequeñito de 2 habitaciones o en un penthouse. Así que acompáñenme por favor. Les voy a presentar estos 4 house tour tal cual como me los mostraron a mí, pero quiero que lo analicen detenidamente porque para mí hay una gran trampa. Si no se dan cuenta de ella, no se preocupen que de todas formas al final yo se las voy a revelar. Fíjense cómo la cosa está muy bien pensada porque van a comenzar mostrándonos las unidades más grandes, más amplias y más iluminadas, y la cosa van a ver cómo va cambiando por el camino. Comenzamos con este apartamento que es de 950 pies cuadrados, algo así como unos 88 metros cuadrados. Y vean, ahí acabamos de acceder, estamos en la cocina. Inmediatamente a la derecha tenemos el baño con una cerámica que personalmente a mí no me gusta. Yo no me imagino limpiando todas esas líneas de las juntas. La cocina en U me parece que es bastante funcional, me gusta, está chévere. De ahí estamos obviamente en el espacio del comedor y aquí en esta esquina tendríamos nuestra sala. Imagínense la vista, o sea, ustedes ahí con sus amigos, está un poquito compacto, pero igual la vista es increíble. Este espacio sí me parece minúsculo, esta es la habitación y lo deduje solamente después viendo los planos. Este es el walk-in closet de la habitación que tiene unas buenas dimensiones y vean el baño. Tiene doble lavamanos, tiene una ducha con una cerámica que no me gusta, pero vean, ustedes imagínense cepillándose las muelitas con esa vista. Esas son las cosas que no tienen precio. Ahí, esta es la segunda habitación. Ahí tenemos un pequeño closet al fondo. Tiene unas proporciones decentes, más o menos de unos 2,80 por 3 metros. Esta es la cocina. Aquí la vemos un poco más de cerca. Vemos el horno en la sección cerrada de la U. Tenemos la máquina de lavaplatos. Tenemos el lavaplatos como tal. Y vean, pues esta es una vista general despejada con el balcón allá al fondo. Vean cómo tenemos iluminación y ventanas por todo lado. La verdad, sí, o sea, es bastante seductor, es bastante interesante, pero al final vamos a mirar sobre planos esto qué tan bien o qué tan mal funciona. Cuando uno llega al lobby, definitivamente se comienza a sentir el lujo. Vean esa doble altura y algo que llama muchísimo la atención es la maqueta. Vean, yo nunca había visto una maqueta de 3 metros de altura. Y ahí aprovecho para explicarles cómo funciona este proyecto. Tenemos unos estacionamientos que están localizados en varios niveles en sótanos, 5 niveles para la base del edificio o podium o basileage en francés. Ahí vamos a tener unos apartamentos con una configuración diferente, pero sobre todo vamos a tener las áreas comunes más espectaculares y más grandes que se puede tener en un proyecto residencial en Montreal en este momento. Las 2 torres tienen más o menos 60 pisos de altura, pero si se dan cuenta, en la mitad está una pasarela que los va a conectar. Esta pasarela va a hacer que se divida la función del edificio en 2 sectores. De la pasarela hacia abajo son los apartamentos para renta y de la pasarela hacia arriba vamos a encontrar los apartamentos que son para la venta. La pasarela es de uso exclusivo para los propietarios de los pisos superiores. Oigan, y ustedes se preguntarán por qué estoy vestido así. Pues a ver, yo comencé a grabar con mi camarita, comencé a hablar, a hacer la descripción de los espacios y me dijeron, papacito, graba todo lo que quieras, pero aquí calladito. Porque hay otras personas que están pensando en hacer la inversión de su vida y lo que tú estás diciendo puede crear una buena o mala influencia sobre esa decisión. Pero vean que eso es bastante beneficioso porque aquí yo puedo aprovechar para mostrarles los planos de los apartamentos. Este es un apartamento de 861 pies cuadrados, algo así como 80 metros cuadrados. Comenzamos el recorrido teniendo a mis espaldas la puerta principal. A mi derecha tenemos la cocina. Esta es una cocina diferente a la primera. Tenemos la cocina clásica que da sobre el muro en la parte de atrás y enfrente tenemos una isla. En este caso tenemos sala-comedor en el mismo espacio. Ahí a la derecha ingresamos a una primera habitación y vean, la vista espectacular, habitación esquinera. Tiene un walk-in closet, está bastante bien. De ahí volvemos al espacio de la sala comedor. Vamos a ir directamente a la habitación principal. La siento un poco compacta y vean este espacio. Este espacio sí está un poco loco. Me tomó un poquito de tiempo entenderlo y me di cuenta que puede llegar a ser un espacio para tener de forma un poquito compacta un escritorio y de pronto una silla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Funciona o no funciona? Déjenmelo saber en los comentarios, por favor. De ahí salimos de la habitación, volvemos al espacio de sala-comedor
Vemos de nuevo la cocina, que está bastante bien, bastante decente. El backsplash tiene muchas juntas, eso sí, no me gusta. Aquí tenemos un espacio que funciona como walk-in y también como espacio de lavadora secadora. Tenemos el baño, que también tiene unas buenas dimensiones. Este no tiene tina, solo tiene ducha. La cerámica definitivamente no me gusta, pero bueno, es lo que es. ¿Ustedes qué les parece, amigos? ¿Les parece que funciona? ¿No funciona? Ese espacio como de, entre comillas, oficina, que está un poco simpático. ¿Les parece que ustedes se imaginan tener un escritorio ahí? A pesar de que vemos hasta la línea del horizonte, hasta el Estadio Olímpico, ¿creen que eso funciona, no funciona? ¿Puede llegar a valer lo que vale ese apartamento? Eso lo vamos a ver al final con el plano y con el precio. Se lo llevan a uno a las zonas comunes ubicadas a la mitad de la altura del edificio y vean lo que uno comienza a encontrar en estos espacios. Unos espacios igualmente de doble altura, con unas lámparas espectaculares, con unos muy buenos acabados, y de ahí directico se lo llevan a uno a la pasarela residencial más alta de cualquier proyecto residencial aquí en Canadá y en toda Norteamérica. Imagínense esa vista hasta la línea del horizonte. Por un lado se ve el río, por el otro se ve Place des Arts, se ve hasta la línea del horizonte. Realmente hay que decirlo, es una vista que probablemente no vamos a encontrar en ningún otro proyecto de esta ciudad. Ahí derechito nos van a comenzar a conducir a estas salas para hacer reuniones y vean, lo recibe a uno un piano de cola. Uno puede comenzar a proyectarse viviendo en el centro de una de las metrópolis más interesantes de toda Norteamérica, compartiendo con sus amigos en estos espacios. La verdad que la seducción comienza a avanzar a pasos agigantados. La verdad que uno se puede imaginar viviendo aquí con una calidad de vida bastante envidiable. Ahora vamos a ver un apartamento de solamente una habitación. 550 pies cuadrados, algo así como 49 metros cuadrados. Comenzamos de nuevo con una cocina en U, tiene la nevera escondida. Vean que el granito está bien bonito para los mesones, tiene allá escondido el microondas. Tiene, vean, la máquina de lavaplatos también está escondida. Eso está muy lindo, eso está muy ganador. Ya desde ese punto inmediatamente tenemos una percepción del único espacio de sala-comedor, que creo que está un poquito compacto. De ahí pasamos a la sección de la habitación. Vemos que tiene un nicho curioso ahí en la parte de la cabecera de la cama. Vemos los vecinos, una vista imponente. Tiene un walk-in closet ahí al final que tiene unas muy buenas dimensiones. Hasta de pronto, en mi humilde opinión, está demasiado grande para las proporciones del apartamento. Aquí volvemos al espacio de cocina, sala, comedor, y si giramos a la izquierda tenemos el mismo tipo de baño que vimos en el apartamento anterior. Ducha y eso es todo, no hay bañera. De nuevo el mismo tipo de cerámica que personalmente a mí me parece que es muy engorroso de limpiar. Y eso es, amigos, eso es todo. 550 pies cuadrados. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Ustedes se pueden ver viviendo en este apartamento? ¿Les convencen las dimensiones? ¿La vista es lo suficientemente seductora como para que ustedes inviertan en este sitio? Aguántense ahí, ya lo discutiremos cuando veamos el precio y los planos. Una vez que nos han mostrado los apartamentos, los vendedores quieren continuar su operación seducción dándonos un golpe bastante fuerte con las zonas comunes. Zonas comunes que son las más grandes de cualquier proyecto residencial que tengamos en esta ciudad. Y vean con lo que comienzan. Nos llevan a una sala de cine donde ustedes pueden invitar a sus 12 mejores amigos, cada cual se puede ubicar en un sofá de unas muy buenas dimensiones. Ustedes solamente llegan con una película en su celular, la conectan a un video beam y ¡pum! La película se proyecta sobre el muro que tenemos ahí en el fondo con sonido de calidad tipo cine, un espacio que está absolutamente aislado acústicamente. Esa es una característica que la verdad está muy seductora. Después de eso nos invitan a pasearnos por sus corredores y pasillos que tienen unos muy buenos acabados, las obras de arte sobresalen bastante bien, o sea que uno se siente en un ambiente bastante prestigioso, y de ahí nos conducen a una piscina que, como se pueden dar cuenta, dan ganas de darse una zambullida inmediatamente. La verdad está muy lindo, me gusta la transparencia que hay entre el área de la piscina y el exterior, ver los edificios al fondo, me parece que está bastante seductor. Y bueno, si usted ya se dio su chapuzón, pero quiere pasar a un tipo de actividad lúdica diferente, nos tienen aquí una sala de juegos con máquinas como las que teníamos en los años 80 y 90. Esto lo acompañan también con una sala de billar y una sala, ahí como para que uno se tome alguna cosita con los amigos. Eso va incluido en los gastos que usted paga de administración cada mes. Entonces, la cosa pinta bien. Y ahí, una vez que terminamos ese recorrido, vamos a rematar en uno de los gimnasios más grandes que pueda haber en un proyecto residencial. Totalmente equipado, disponible 24 horas, todo eso también disponible para ustedes 365 días al año.
¿Qué les parece? Ahí, ¿ya lo sedujeron? ¿No lo sedujeron? Vamos a darle una mirada a un estudio. Oigan, les cuento, aquí entre nos, esto lo hice a escondidas, porque este apartamento no era parte del recorrido, vi que la puerta estaba abierta porque lo estaban limpiando, entonces eso va a quedar entre nosotros. Este es un espacio de 368 pies cuadrados, algo así como 30 metros cuadrados. Estamos ubicados en la puerta y eso que vemos ahí a la derecha es el espacio para un pequeño closet y para la lavadora secadora. Inmediatamente después, esa puerta que vemos ahí a la derecha, ese es el baño. Que van a ver, es un baño bastante especial, ya se los muestro. Este es el espacio donde teóricamente se va a acomodar una cama. Yo diría que una cama simple porque el espacio, la verdad, está muy pequeñito. Y ahí al fondo, obviamente, estamos viendo el balcón. Si continuamos el recorrido, nos encontramos esta cocina lineal que da muy bien y tiene una vista espectacular con relación a la ciudad. Sería muy lindo estar cocinando ahí, pero la verdad es un espacio bastante, pero bastante compacto. De ahí estamos viendo de nuevo el espacio donde se supone que va la cama. No sé qué cama crean ustedes que podamos meter ahí. Ahí vamos a pasar de nuevo por el baño. Vean que ahí rápidamente se ve el lavamanos y el sanitario. Ahí de nuevo a la izquierda se ve el closet, donde también vamos a tener la lavadora secadora y llegamos a la puerta principal. Ahora, vamos a ver cada espacio con un poquito más de calma. Ahí tenemos de nuevo el espacio dormitorio, algo así como 2.7 metros por 1.8 metros, compacto. ¿De pronto una cama doble puede entrar? No sé, ya lo veremos en los planos. Vean cómo la cocina está compacta, pero tiene absolutamente todas las cosas que necesitamos. Pero eso quiere decir que en ese mismo espacio tenemos que ser capaces de acomodar un pequeño comedor. No hay otra opción. Y ahora, fíjense, lo que me fascina de este apartamento es el baño. Fíjense cómo funciona esto. Un reto total a las relaciones espaciales. Un baño de 1 metro de ancho por 3 de profundo. Miren cómo aquí a la derecha acomodaron el sanitario. Inmediatamente al frente tenemos un lavamanos microscópico tipo bar. Y al otro extremo tenemos una ducha bastante compacta que funciona y el espacio se cierra gracias a este pocket door. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Ustedes se imaginan viviendo ahí? ¿Ustedes se pueden imaginar cuánto cuesta ese apartamento? Ya vamos a verlo junto con los planos. Si ustedes vieron mi video anterior, seguramente recordarán que visité 2 apartamentos modelo. Modelo, es decir, amoblados. Se dieron cuenta que los 4 apartamentos que nos mostraron no había absolutamente nada, no había ni siquiera una silla. ¿Por qué lo hacen de esta forma? Pues porque pasar de un espacio al otro es absolutamente cómodo cuando no está una cama que está prácticamente tomando todo el espacio. Así que ahora vamos a verlo sobre planos para ver cómo se vería teóricamente en la realidad. Vean, para que lo recordemos, este es el primer apartamento. Accedimos por aquí, tenemos aquí un closet, llegamos aquí, tenemos la cocina, tenemos el comedor. Aquí tenemos la sala, habitación, walk-in closet, baño privado y cuando volvemos aquí pues tenemos también un segundo baño y tenemos la sección de la lavadora secadora. Yo lo que veo con este apartamento así rápidamente es un tema de circulación que atrae mucho mi atención. Vean, yo pienso que esto aquí uno no puede transitar, esta mesita nunca va a existir, esto nunca va a suceder. Esta es una sala compacta. Esta es una habitación pequeña, pero que funciona. Vean cómo aquí la puerta casi que toca la cama. En este caso sí, la cosa funciona muchísimo mejor, pero pues obviamente el precio a pagar es que tenemos un closet muchísimo más cerrado. Este walk-in closet está bastante generoso, funciona bien, y el baño, a pesar de tener una configuración que es bastante simpática, porque habitualmente nos gusta tener todos los aparatos del mismo lado, pues podemos decir que funciona sin ningún problema, tiene una muy buena iluminación, está bastante lindo. Ahora, hablemos de precios. ¿Cuánto cuesta este apartamento? Pues a ver, eso depende exactamente de en qué piso estemos comprando y del área. Los apartamentos de 2 habitaciones van de 770 pies cuadrados a 949. Esos apartamentos comienzan en $806,000 impuestos incluidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Aguanten ahí, vamos a ver el segundo y seguimos hablando de dinero. Para que lo recordemos un poquito, en el segundo apartamento accedíamos por acá, tenemos inmediatamente la cocina, walk-in, tenemos el baño, espacio de sala-comedor, habitación principal aquí con un walk-in closet, lavadora secadora, del otro lado tenemos habitación y aquí tenemos este gran espacio que, como se dan cuenta, lo acomodaron como si fuera una zona de trabajo. Aquí vemos un escritorio. Pues a ver, aquí la primera cosa que llama poderosamente mi atención es que esta habitación no tiene closet.
Vean, este espacio que podría funcionar como un closet, pues lo destinaron para un área de estudio o de trabajo. Eso quiere decir que aquí o en algún lado toca acomodar una cómoda. Es decir que esto yo creo que es poco realista. Yo creo que esto termina convirtiéndose en un closet. Un closet con una vista espectacular. ¿Es que yo quiero pagar porque mi closet tenga una vista de lujo? Probablemente no, pero eso no lo están cargando en el precio. La otra habitación, vean que sí tiene unas proporciones bastante generosas, bastante interesantes, pero yo creo que algo que es su máxima fuerza al mismo tiempo puede ser una gran debilidad. El hecho de tener tanto vidrio por tanto lado quiere decir que necesitamos un muy buen sistema de cortinas o de cerramiento, porque si aquí nos va a pegar el sol en verano, primero el aire acondicionado va a estar funcionando aquí a tope todo el tiempo, y segundo, la luz natural seguramente no nos va a dejar dormir muy bien. De otro lado, pues aquí la sala está un poquito compacta, sí, puede funcionar, pero la verdad que está un poco compacta. Y aquí el área que tenemos alrededor del comedor, pues sí podemos decir que funciona bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Se pasa en este tema de la habitación que no tiene closet? ¿Convertimos esa área de trabajo en un walk-in closet? ¿Cómo lo optimizamos? ¿Y el precio de cuánto es? Pues está en el rango del anterior. $806,000 dependiendo del área y del piso en que lo vayamos a localizar. ¿Vale la pena o no vale la pena invertir todo ese dinero en un apartamento aquí en el centro de Montreal? Por favor, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios, pero vamos a ver el de una habitación. 550 pies cuadrados, algo así como 49 metros cuadrados. La verdad, está muy en los estándares que tenemos en el mercado hoy. De hecho, me recuerda mucho a los apartamentos que vimos en el video anterior. En cuanto a los espacios, está bien, funciona. Yo creo que la única cosa es que el walk-in closet se siente como un poco grande con relación a las proporciones de la habitación, pero aparte de eso, es lo que es. Un espacio de sala, comedor, cocina compacto, una habitación con unas dimensiones mínimas, un walk-in closet un poquito grande, lavadora, secadora, un closet al lado de la entrada, puede funcionar. ¿Cuánto cuesta este apartamento? Pues a ver, estos apartamentos comienzan a partir de $498,000, o sea, $500,000 por un apartamento de este tipo. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Ustedes invertirían todo ese dinero en este apartamento? Aguanten ahí, antes de responderme, vamos a ver el estudio. 368 pies cuadrados, algo así como 30 metros cuadrados. Recorderis de cómo funciona el apartamento. Acceso, closet, lavadora, secadora. Vean el baño lineal que les estaba comentando, de 1 metro por 3 metros, sanitario, lavamanos, ducha. El espacio, entre comillas, de vida de más o menos 1,80 por 2,70. Ustedes de pronto se preguntarán, ¿y esas líneas punteadas qué quieren decir? Pues eso quiere decir que es un sofá cama. Ahí están mostrando qué va a suceder cuando el sofá se abra y se convierta en una cama, y qué sucede cuando vuelve a su posición normal. Ahí, como se dan cuenta, nos están prometiendo que enfrente podemos tener un pequeño televisor, y a partir de ese espacio podemos pasar a la zona de la cocina, una cocina absolutamente lineal. Vean que tiene un micro closet al lado de la nevera. Yo no me había dado cuenta de eso en la visita. Y en ese mismo espacio acomodaron un pequeño comedor, obviamente para que podamos cenar ahí. Y desde la cocina tenemos acceso al balcón. ¿Cuánto cuesta este apartamento? Pues a ver, lo que nos dicen es que los estudios comienzan a partir de $330,000 y el precio va a variar dependiendo del área final del apartamento y el piso que ustedes escogen. Ustedes recuerdan que los apartamentos que les mostré en el video anterior están muy cerca de este precio. Ahí uno comienza a hacerse preguntas, ¿no? Es que vale la pena decir, yo vivo en el centro, en uno de los sectores más exclusivos, en un espacio absolutamente compacto, o vale la pena, y de pronto es un poquito más inteligente, alejarse un poco más para tener un espacio más grande. O ustedes me van a decir, no, pero es que aquí en el centro esto se va a valorizar para siempre y por eso vale la pena invertir aquí, aunque tengamos que vivir un poquito apretaditos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se van por esa opción o se van por esta? ¿Ustedes se ven viviendo aquí, en uno de los sitios que dicen ser de los más lujosos y más prestigiosos de esta ciudad? Y sea que ustedes no viven aquí en Montreal, ¿ustedes se imaginarían viviendo en un apartamento localizado en este edificio? Por favor, amigos, todo lo que me quieran decir en la caja de comentarios. Cuéntenme a cuál le apostarían, a cuál no, por qué, compran, sí, no, es mejor comprar una casa en otro sitio. ¿Qué harían ustedes? Les envío un abrazo enorme y ¡a viento!